Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos en Claros en Política. Ayer que concluyó la 8ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, fuimos testigos de varias exposiciones muy buenas. Entre ellas estuvo la de Mauricio Bengoechea de Colombia, donde efectivamente él comienza a dar una serie de explicaciones respecto a cómo el mundo va cambiando rápidamente. Precisamente su exposición se llamó "El mundo cambia cada minuto, la política cada 4 o 6 años". Y tenemos la suerte de estar con él. Buenos días, Mauricio de Bengoechea. Jesús, muy buenos días y buenos días a los radioyentes. Los políticos se han quedado y en cambio la tecnología se los arrasa. Bueno, arrasa a todos, pero entre ellos también la política. Y justo ahora estamos en inicio de plena campaña política. ¿Y qué te parecen, cómo está en el tema de los candidatos con respecto a tu conferencia ayer? Bueno, mira, la verdad es que yo creo que evidentemente mientras que la comunicación ya no solamente cambió gracias al desarrollo vertiginoso de la tecnología, sino que además cambia cada segundo, cambia en tiempo real. Como yo digo, vivimos en el mundo de la actualización permanente. Los políticos no les pasa lo mismo. Los políticos siguen pensando que vivimos en la época donde la comunicación es de uno hacia muchos, cuando en realidad ahora la comunicación es de muchos a muchos, porque los ciudadanos cada vez estamos más informados y tenemos mecanismos de comunicación mucho más ágiles para contarnos entre nosotros cuáles son nuestros intereses, nuestros anhelos, mientras que los políticos siguen pensando que nos pueden decir las cosas y nosotros ser solamente receptores de la comunicación. Entonces, los políticos tienen que cambiar, los políticos tienen que darse cuenta de que efectivamente si el mundo es cambiante y si ellos no se ponen a la onda, entonces el político que se sumerge, digamos, en la nueva tecnología tendría mucho más posibilidades que aquellos políticos que se quedaron en el pasado. Por supuesto. Ahora, el tema no es sumergirse en la nueva tecnología como lo están haciendo, que es utilizando el mismo contenido que utilizaban en los viejos sistemas de comunicación, que todavía funcionan, por supuesto, pero yo no puedo hablarle a los ciudadanos en Facebook o en Twitter o a través de las redes sociales de la misma manera como les hablo a través de la radio y la televisión, porque ellos tienen unos intereses y lo que yo tengo que aprender como político es a entender los intereses de la gente, porque ahora los ciudadanos quieren colaborar, quieren participar, quieren que se les respeten sus derechos, que se les den soluciones rápidas a sus demandas, no que les planteen discursos interminables que hoy en día ya no quieren escuchar. Y eso desafortunadamente es lo que hacen los políticos todavía, especialmente en América Latina. Mauricio, ¿en cuántas campañas has participado tú? Mira, yo ya llevo 35 años como consultor político. He participado en 16 campañas presidenciales en América Latina. Unas ganadoras, otras perdedoras. Los consultores, muchos dicen que se las ganan todas. La verdad es que los serios, cuando perdemos, aprendemos más, porque hacemos el análisis verdadero de qué fue lo que pasó. Pero hablando un poco del Perú, que ustedes están en campaña, déjame darte una opinión. A mí me sorprende mucho ver que faltando tan pocos meses para las elecciones, en abril del 10, que son en abril del año entrante, el 10 de abril, hay la gente que apenas está empezando a pensar cuál es la estrategia de su campaña. Por ejemplo, me sorprende mucho ver al expresidente Alan García, que es un hombre muy entendido de la política y un político, digamos, de esos de raza, como decimos nosotros, que durante 4 años no hizo absolutamente nada para mejorar su imagen, sino todo lo contrario, dejó que, digamos, que se fuera sola la comunicación y que los ciudadanos fueran construyendo una percepción alrededor de él que hoy en día claramente no le ayuda. Y como él, me parece que le sucede a todos, o sea, Pedro Pablo no ha sabido cómo crecer, qué discurso dar para explicar, para poder dar su crecimiento.
Keiko está estancada en un número y quizás todavía no tiene la respuesta de qué va a hacer con su padre. O sea, hay cosas que me sorprenden verdaderamente de la comunicación de los políticos peruanos. Está fallando el sistema comunicacional, está fallando el contenido, están fallando varias cosas, ¿verdad? Yo creo que no están entendiendo cuál es la demanda de los ciudadanos. Creo que en Perú se ha dado ya varias oportunidades la búsqueda de un outsider que no terminan de encontrar, pero hay un movimiento de gente que verdaderamente está pidiendo un cambio de la política peruana y yo creo que los candidatos no lo están entendiendo. Pero yo me imagino que tú debes conocer a los colegas tuyos que están apoyando las campañas políticas, sobre todo de los candidatos principales, me imagino. Sí, por supuesto. Este es un gremio pequeño, aunque cada vez crece más, es un gremio donde somos realmente pocos los consultores que nos movemos de un país a otro asesorando campañas presidenciales. Obviamente yo no soy de quien deba, porque muchas veces los consultores preferimos estar ocultos cuando estamos trabajando. Algunos no, a algunos les gusta aparecer en los medios cuando están trabajando. A mí particularmente cuando solo aparezco cuando no estoy trabajando en un país, como sucede con el Perú. Yo no estoy en este momento involucrado en ninguna campaña y por eso me tienes aquí en la radio. Te agradezco y agradecemos también de que hayas venido desde Colombia para explicar, exponer y que por supuesto actualices lo que está ocurriendo en el país y está ocurriendo y nosotros no nos damos cuenta. Tú mencionabas ayer, por ejemplo, la cantidad de veces que se actualizan en los mismos equipos de celulares, que antes pues la actualización era cada 2-3 meses y ahora es cada semana, cada pocos días. Bueno, a nosotros todos quienes tenemos teléfonos inteligentes y déjame decirte que en el 2010, a finales del año entrante, los expertos dicen que habrá más teléfonos inteligentes que ciudadanos en el planeta. Nos llegan actualizaciones diarias de alguna aplicación que tenemos en el teléfono, porque los teléfonos inteligentes lo que son es un aparato con aplicaciones. De hecho, el día que Google y Facebook, que ya lo anunciaron, pongan Wi-Fi gratuito en todo el mundo, y eso será dentro de poco, ya no se necesitarán las telefónicas. Nos salvaremos del mal servicio que prestan algunas telefónicas, porque lo único que necesitaremos es un aparato y una aplicación, y punto. Los teléfonos, en realidad los teléfonos fijos van desapareciendo, las cabinas que habían de teléfonos públicos han ido desapareciendo, y por supuesto la mayoría ha estado teniendo solamente los celulares, y la mayoría usa Wi-Fi, y entonces las comunicaciones son así tan rápidas, tan instantáneas, que nosotros muchas veces no nos estamos dando cuenta, y por supuesto ahorita ya hay nuevos inventos, y que van a llegar rápidamente, me imagino aquí no solo al Perú, sino a todas partes del mundo, ¿no? En el Perú, por ejemplo, entiendo que hay más teléfonos celulares que personas, con lo cual de poco todos serán inteligentes y entonces nos podremos poner en contacto directo con cualquier persona en cualquier rincón del Perú, rural, urbano, donde sea. Podemos mandarle mensajes de texto y compartir una conversación con esas personas, y esa será la manera como se mueva la política. Y los políticos que no entiendan eso y no empiecen a utilizar eso, se van a quedar atrás. ¿Puedes dar algunos tips respecto a algunos candidatos aquí en Perú que deberían tomarlo como ejemplo a seguir? Mira, yo creo que todos deberían empezar a pensar en que esa idea de darle la mano a todo el mundo ya es imposible en una campaña presidencial. Yo creo que lo que pueden hacer es mandar mensajes por ahora por SMS, porque no se necesita incluso que el teléfono celular sea inteligente para mandar un mensaje de saludo a través de lo que se llama el SMS o la mensajería telefónica. Pero además, un dato interesante, hoy en día existen softwares que permiten que tú le des a la gente porque muchos de los ciudadanos tienen teléfonos pero prepagados y tienen que ir a comprar una tarjeta para poder hacer una llamada. Muchos de ellos en las campañas, en vez de estar dándoles bolsas de alimentos, que la gente ya con eso no lo van a comprar, les podrías dar minutos de teléfono en su centro para empezar a construir conversaciones con ellos, por ejemplo. Hay muchas maneras hoy en día de comunicarse con los ciudadanos, sistemas que te permiten además
administrar esas bases de datos y dirigirte solamente a las mujeres de determinada edad, de determinada zona, con un mensaje mucho más específico de lo que les interesa a ellas, o a las personas mayores, o a los jóvenes. La política es una cosa demasiado dinámica donde no puedes estar echándole el mismo discurso a todo el mundo, sino cada uno tiene, digamos, unas especificidades de cómo te tienes que comunicar con ellos. Así es, la comunicación política está desfasada y hay que aprovechar la fuerza del cambio a nuestro favor, ¿verdad? Así es. Sé que vas a viajar en algún momento ya para... No sé, ¿para dónde vas? ¿Te vas para Colombia? No, yo vivo, a mí cuando me preguntan de que dónde vivo, realmente contesto que en American Airlines, porque me la paso de un país en otro, pero mi base es Miami. Ah, ok. ¿Y cuándo estás viajando? Esta noche viajo porque tengo que de ahí conectar con Venezuela, y luego la semana entrante estaré de regreso por Sudamérica. Mañana son las elecciones parlamentarias en Venezuela. ¿Cuál es tu observación respecto a esas elecciones? La oposición debería ganar las elecciones mayoritariamente porque todas las encuestas, todas las casas encuestadoras serias, todas las predicciones incluso que hoy se hacen a través de Big Data y ese tipo de tecnologías, también dicen que la oposición debería tener una mayoría cercana a la mayoría calificada. Van a tener un plan A y un plan B, tanto gobierno como oposición, ¿no? Yo veo 3 escenarios. El primero me parece muy difícil y es que haya un tema de violencia creada por el mismo sistema gubernamental y que entonces se suspendan las elecciones en la mitad del día. Eso me parece que va a ser muy difícil que lo hagan porque van a provocar una movilización de millones de personas en la calle y eso puede terminar tumbándolos. Lo segundo es, me parece que aceptar una victoria como se hizo en el referendo cuando Chávez perdió en el 2006, que aunque perdió por una mayor cantidad de votos, solamente aceptó que había perdido por un 1%, con lo cual él mismo lo calificó como una victoria pírrica. Aquí ese escenario es más difícil porque aquí hay muchos candidatos, no es un solo voto como en esa ocasión que era el sí y el no, aquí son muchos los candidatos que van a salir a defender su curul. Y el tercer escenario, que es un escenario muy complicado, pero que para mí va a ser el más evidente y el más posible, es que como al gobierno le queda todavía tiempo mientras se instala la asamblea, aunque pierda, crearán leyes habilitantes durante un año para darle al presidente poderes legislativos. Van a tomar ellos las decisiones antes de que la asamblea se tome posesión y eso será avalado por el Tribunal Supremo de Justicia, con lo cual eso es una especie de golpe de Estado, autogolpe técnico, y yo creo que ese es el escenario más factible, desafortunadamente. Pues, efectivamente. Ok, Mauricio de Bengochea, yo te agradezco por la entrevista dada aquí a Radio Canto Grande y gracias por venir a nuestro país a darnos nuevas luces respecto a lo que significa una campaña política y buen viaje. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús.